Ser parte de conversaciones profundas con nuestros expertos en psicología. Bienvenidos a nuestro podcast No Necesariamente, un podcast creado para ti. Hola, muy buenas tardes con todos los que nos ven. Estamos acá nuevamente en un episodio más de Desde Ánimo en tu podcast favorito, No Necesariamente. Yo soy Andrés, estoy junto a Roxana y tenemos hoy a una invitada muy especial que ya, bueno, es recurrente que esté por acá. Fran, te damos la bienvenida. Roxana, ¿cómo estás? Súper bien, Andrés. Bienvenida, Fran. Siempre es hermoso tener muchas ideas, muchos comentarios, muchas experiencias, pero sobre todo que no necesariamente tengan una respuesta absoluta. Así que este podcast siempre nos invita a poder motivarnos en encontrar nueva información para entendernos y aclarar las cosas de la vida. Así que hoy tenemos un temazo, ya les va a contar Andrés, para poder empezar a hablar de algo que a todos nos está ocurriendo actualmente. Justamente como decía Roxana, hoy traemos, en muchos de sus comentarios tuvimos gente que preguntaba sobre un tema en específico que es primero hacer una aclaración, no es procrastinación, hoy vamos a hablar de la procrastinación, que es como debemos pronunciar esto, y por eso tenemos a alguien que maneja y que sabe muchísimo de este tema y que en el que yo me identifico porque realmente a mí a veces me cuesta, pero así como me cuesta hacer las cosas, quiero que Fran también me ayude deshilando un poco, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es la procrastinación? Porque claro, la gente nos pregunta, chicos de ánimo, ¿qué podemos hacer por la procrastinación? Y claro, y responder a todos, a uno por uno, no, mejor hagamos un episodio más y hablemos para todos, porque realmente esto es algo que está pasando. Sí, y muchas veces creemos o asumimos que lo que estamos viviendo es procrastinación, cuando en realidad puede ser solo perecita o cansancio porque tuve un día duro en el trabajo o porque, Ave María, tantas cosas en la casa, con los guaguas, con el perro, con la vida en general, que nos hace cansarnos. Pero procrastinar es ¿cansarnos? Yo creo que no. Y ahora tenemos a la experta que nos va a hablar muchísimo sobre este tema para poder tomarlo en consideración si realmente me está pasando o hacia dónde vamos. Así que vamos, Francis, bienvenida. Cuéntanos un poquito de este tema. Tú eres una profesional que eres psicóloga clínica, que pues tienes una maestría en terapias de tercera generación. Explícales un poquito más de qué se trata la terapia de tercera generación para que conozcan un poco el perfil y podamos sentirnos súper seguros de que la información que vamos a trabajar tiene buena fuente. Hola a todos, gracias por la invitación, Andrés. Qué gusto estar aquí el día de hoy. Ya había estado en otras ocasiones y de verdad ha sido grato saber que puedo venir a hablar aquí de esto. Bueno, con respecto a lo de las terapias de tercera generación, son esta nueva tendencia, ¿no? Una tercera ola en psicología que busca introducir en la práctica clínica prácticas basadas en evidencia. Hermoso. Porque creemos que de verdad los tratamientos deben ser efectivos y deben durar lo que tienen que durar. No tienen que extenderse años, ni tiene que ser una cuestión de que se solventan ciertas cosas y yo en algún punto vuelvo por lo mismo. Entonces, básicamente en eso se centran también con muchas estrategias mindfulness, unas cosas preciosas que tienen una fuerte base en conductismo. Lindísimo. Y vean, este perfilazo tenemos el día de hoy para poder hablar de un tema que a Andrés, a mí y a todos los que nos escuchan y nos ven, sí nos afecta de tanto en tanto. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la procrastinación. Así que, Fran, ayúdanos a entender un poquito qué es esto. ¿Cómo lo puedes definir? Perfecto. Para tratar de manejarlo en términos simples, lo podríamos definir como una tendencia que tenemos a dejar de lado obligaciones concretas por hacer otro tipo de cosas o que nos pueden resultar más placenteras o que en algún punto nos resultan más fáciles, ¿no? Porque yo no solo procrastino, digamos, diciendo, wow, o sea, tengo que hacer un trabajo mega grande, me voy a ver TikTok. A veces pasa que digo, wow, tengo que hacer un trabajo mega grande y me pongo a ordenar mi cuarto o me pongo a limpiar mi casa y ya
O a decorar el consultorio, me pasa mucho a mí. Empiezo a cambiar todo porque me aburro. O le muevo las cosas por aquí, o voy haciendo ciertas cosas. Entonces, es importante entender que es una tendencia prolongada. Y iremos entendiendo más cosas que nos van a ayudar a entender si estamos procrastinando o solamente estamos cansados. Exacto, que creo que es la gran pregunta. Sí, ¿no? sí, y justamente lo que tú dices, y porque yo me identifico mucho con esto, ¿no? Porque me cuesta cumplir con los objetivos, con las cosas del día a día. Entonces, como te voy entendiendo, el procrastinar es esta tendencia que puedo tener tengo algo urgente que terminar de la U, del trabajo, y de pronto me acordé que no había lavado la taza del desayuno, me levanto a lavar. Sí, ese tipo, o sea, va por ahí. No es como decía Rox, ¿no? El estar cansado, porque claro, a veces la gente en redes sociales nos encontramos que habla mucho sobre temas de salud mental, y uno de los favoritos es la procrastinación. Y claro, y es importante irle entendiendo y también cómo esto influye dentro de la vida de la persona. Hay una cuestión interesante que nos ayuda a ver que sí estamos procrastinando o no. Entonces, como decíamos esto, ¿no? El estoy cansado y por eso dejo de hacer cosas en algún punto. Pero, por otro lado, creo que algo importante que uno debe ver para definir de si estoy haciéndolo o no estoy haciéndolo es que la procrastinación a menudo se ve acompañado por expectativas súper altas. O sea, yo no hago cosas, no hago mi mega trabajo porque tengo la visión de que voy a terminar ese trabajo en un día, cuando es un trabajo para que me puede llevar 10 días. Entonces, ¿qué pasa? Tengo estas expectativas súper altas acerca de hacer las cosas y es como si voy a poner un ejemplo. Yo quiero ser físico-culturista, y voy como que día tras día al gimnasio, y al mes me siento bien frustrada porque no me he convertido en una físico-culturista. Pero ¿qué pasa? Mi objetivo es realmente grande, y cuando nosotros no nos sentimos acordes con las cosas que estamos logrando, ahí viene la frustración, y me siento mal, ¿no? Porque digo, ya voy un mes al gimnasio y no me veo como una físico-culturista. O sea, ahí me parece interesante porque esto que tú dices también lo veo como ese exceso de confianza en las capacidades que uno puede tener. Porque, por ejemplo, el tener que terminar un trabajo, un informe X, y dices, no, yo sé, yo lo hago en una hora. Yo puedo. Y también he escuchado, y me ha pasado mucho, que yo produzco mejor a partir de las 10 de la noche. Y pasa también la frustración, ¿no? De que ya llegó a las 10 de la noche, 5 minutos más, después dices, no, ya, no sirvo, y dejas ahí. Y realmente puede provocar que no realices la tarea. Claro, es que aquí hay eso interesante, ¿no? De si no empiezo a las 10, no voy a hacer nada. También hay que ver cómo el cansancio a largo plazo puede conducirnos a la procrastinación, porque ¿qué pasa? A menudo tenemos como rutinas súper extensas, súper largas, en donde yo no me doy realmente un tiempo para descansar, y esto a menudo produce que a la larga yo me canse. Y digamos, en el pasado yo era alguien súper productiva que podía hacer un informe en 3 horas, ¿ya? Pero resulta que yo nunca descanso, entonces obviamente mi mente está como que rindiendo poco a poco un poquito menos, ¿no? Y si es que no me doy este espacio para descansar, lo que va a provocar es que me sienta frustrado, que lo que yo antes hacía en 5 minutos me lleve media hora, y aquí se sigue alimentando esa idea de que no estoy haciendo, porque no es solo la cuestión del objetivo alto, ¿no? Sino es la frustración de ¿por qué no estoy haciendo las cosas como en algún punto las hice? Si yo era una persona reproductiva, pero ahí viene la cuestión de ¿realmente me estoy dando espacios para cuidar de mí, de mi salud mental, de mi salud física? Ahora, aquí, por ejemplo, la diferencia para poder ir aclarando los conceptos, déjame ver si estoy en lo correcto o mi resumen por ahí tiene mejoras. Nos corriges, por favor. Sería que la procrastinación nace como una actividad en donde yo estoy deteniendo tiempo o haciendo actividades de distracción. Uno, porque tengo realmente tanto, no sé, amor propio y confianza en mí mismo y yo lo puedo todo y me como el mundo que no pasa nada. Y después
Punto número 2, puedo caer en cuenta de que esa confianza no siempre es tan real y comienza también un proceso de frustración. Y por la frustración comienzo a divagar de tanto en tanto. Entonces, digamos que es un efecto doble entrada. Si podemos llamarlo de una forma así como, no sé si es primero el huevo o la gallina, pero creo que sería como un efecto tipo doble entrada. Exacto, es algo cíclico, porque ¿qué pasa? O sea, siento frustración porque tengo mis expectativas súper altas acerca de lo que yo puedo hacer. O sea, soy alguien que puede hacer un informe en 2 horas, un informe que tal vez me lleve mucho más. Y viene también una frustración constante. Frustración primero por no hacer. Después es como que empiezo a las 10 de la noche y no terminé. Y también frustración por no terminar. Entonces, es una cuestión bastante cíclica. Se convierte en un círculo. Ahí quisiera ahondar sobre esto. Si bien ya nos has dado una de las causas, que es el tema de un trabajo prolongado, de rutinas extenuantes, pero ¿qué otras situaciones, qué otras circunstancias pueden esconderse atrás de esto y provocar que se genere? Y también en la parte emocional hablamos de la frustración, pero ¿qué más nos puede provocar esto? O sea, ¿cómo llega un punto en el que ya esto puede volverse insostenible, digamos, de cierta manera? ¿Qué puede provocar en alguien que esté atravesando por la procrastinación? O sea, ¿cómo puedo identificar esto puede causarme? Por un lado, podríamos decir las partes físicas, el sobretrabajo, el sobrepensar, pero por otro lado también vemos una afectación a nivel emocional. ¿Qué provoca esto en la persona que atraviesa por una procrastinación? ¿Qué puede producir a largo plazo? Bueno, en ese sentido puede generar cuestiones como una ansiedad prolongada. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos procrastinando, pensamos y pensamos acerca de lo que tenemos que hacer. Planificamos y nuestra cabeza está en todo esto de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer a las 10, qué es lo que voy a hacer a las 10:20. Y en ese proceso de planificación como que se nos va el presente, porque estamos o muy acá o muy allá. También una cuestión de depresión, de tristeza. ¿Por qué? Porque estamos pensando constantemente acerca de la frustración de lo que no hicimos en algún punto y nos sentimos desvalorizados, nos sentimos tristes, decimos no, yo no estoy sirviendo para esto, yo ya no estoy funcionando. Y también implica una cuestión a nivel de ambiente, ¿no? Porque es como que si están estos pensamientos que en algún momento se vuelven algo intrusivo y se dan de manera prolongada, a largo plazo es como que no, o sea, yo no estoy logrando nada, no estoy haciendo nada y me doy de baja en cuestiones, me doy de baja en la universidad, me doy de baja en el trabajo, muchas situaciones más. Y es complejo. Yo particularmente en mi consulta, ya saben que siempre les traigo datos de mi consulta, porque veo muchas de estas cosas y muchas situaciones que aparecen en el día a día y, ojo, las personas que llegan a nuestra consulta en Ánimo ya tienen el proceso, digamos, de motivarse a querer cambiarlo, pero muchos de nosotros podemos procrastinar normalizando esta situación. Entonces les voy a contar un poco qué veo yo en consulta. Por ejemplo, ven que la procrastinación es un acto nada más de un momento de disipar la mente que funciona para recargar batería, que he visto muchísimo este tipo de pensamiento en más de una persona. He visto también personas que se juzgan mucho por procrastinar, que justamente, como bien Francis nos decía, tienen este estrés, esta presión, esta cosa encima porque estoy planificando. Entonces, claro, procrastino a través de esta culpa de ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? O yo soy capaz, o como no soy capaz, procrastino. Pero también he visto que hay muchas personas que lo ven como un acto, ¿cómo decirlo? Como un acto de rutina. Ese es el término, rutina. Parte de la rutina es que yo llego a mi casa, cojo mi teléfono, estoy navegando, viendo, no necesariamente, entre otras cosas, y simplemente perdí la noción del tiempo. Y lo ven como algo normal, navegar un momento en las redes, pero en un momento se perdieron de esta realidad que bien nos estaba diciendo Fran, y ups, son las 2 de la mañana y yo tengo que levantarme a las 5 porque tengo que hacer el desayuno, tengo que hacer deporte, tengo que hacer tantas cosas que tengo que hacer y también inicia mi vida, pues no. Y ahí la gente no la cacha bien y dice, es que me dejé llevar por las redes y nada tiene que ver eso. Y he escuchado muchísimo de este dejarse llevar o claro, a veces encontramos rutinas de cómo mejorar la productividad. Hay tantas cosas que uno encuentra por ahí, cómo mejorar y todo esto. Y claro, ¿no? Y también creo que se va
acostumbrando la gente, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que está atravesando por este tema de la procrastinación, que llega a un punto de, podríamos decirse, de acostumbrarse a que a cierta hora ya no puede dormir, que a cierta hora ya no produce. Sí. Y es por esto. Y cuando intenta romper eso, realmente es un conflicto interno porque no hay sueño, no hay ganas, dependiendo de la actividad que sea. ¿Es parte de esto? ¿Podríamos asociar? O quizás hay otros factores que pueden generar estas condiciones en las personas. Creo que sí es parte de esto. Porque en algún punto, como dice la doc, se convierte en una cuestión de un hábito, ¿no? Entonces procrastino, siempre tengo la misma rutina, es como que siempre voy a lo mismo y siempre me termina pasando lo mismo. Y siento frustración, pero a ver, aquí hay una cuestión interesante. ¿Por qué procrastinamos? ¿Se han preguntado? De verdad, aquí hay una cuestión de función. Porque en algún punto me es mucho más agradable pasarme... ¿Por qué nos gusta sufrir? O nos gusta amanecernos haciendo el informe. Sí, porque yo trabajo más bajo presión, ¿no? Es lo que suele decir. Somos masoquistas. Creo que hemos sido parte de eso. Todos. Pero ¿qué función tiene a largo plazo el procrastinar? Es como que, sí, ¿no? Puede ser visto como una cuestión de relajación, una cuestión de que, a ver, si me pueden elegir en algún punto entre ver una red social que no me genera ningún esfuerzo específico y ponerme a hacer un informe al que le voy a tener que meter cabeza en algún punto, en el que me voy a tener que esforzar, en el que me voy a tener que frustrar. Me voy por el placer. Sí. Me voy por el placer, claro. Y viene esto de que somos seres orientados hacia el placer. Pero el punto es que nos diferencia en algún punto de los otros animales el hecho de que nos ponemos objetivos y a veces hacer cosas que nos van a llevar hacia esos objetivos no necesariamente es agradable, pero es importante. Y muchas veces la gente confunde eso de que no, si yo me siento bien es que esto debe estar bien, y no es así necesariamente, porque a la final ya perdí el año o ya perdí el trabajo o ya me botaron del proyecto. Entonces esto es muy interesante de ver. Sí, y también es una tendencia de varios estilos de generaciones que nos han motivado el placer inmediato, los placeres que encuentro en la vida, las cosas que me gustan, que son confortables, y eso, como bien dices tú, Francis, lo normalizamos y creemos que, ¿por qué no me puedo dar este lujo? Yo me acuerdo, mi abuelita decían, no, primero hay que hacerlo, el esfuerzo, el trabajo duro te hace una persona importante, relevante. No sé si sus abuelos decían eso. Algo que me parece interesante es que de lo que le voy escuchando a Fran, es que ya llega un punto en el que no solo te afecta a nivel personal, sino que puede afectar incluso a los demás, ¿no? Compañeros de estudios, compañeros de trabajo, que realmente dependen de lo que tú puedas hacer o dejar de hacer en este caso. O sea, realmente podemos ver que esto puede escalar y quizás no somos conscientes de cómo esto va subiendo en su ritmo. Y es algo que es muy interesante. ¿Cómo saber que estoy atravesando por una etapa? Porque a veces pasa que en muchas situaciones relacionadas a la salud mental no somos conscientes o no nos damos cuenta que estamos atravesando, porque justificamos, es parte de la rutina, volvemos a decirnos como yo funciono así, yo funciono a tal hora, yo hago bien esto así. Esto me sirve. Pero ¿cómo puedo decir o qué signos o síntomas que me pueden decir esto que ya me están llamando la atención? Aquí lo importante es distinguir, y es una delgada línea, ¿no? Entre lo que me funciona y no me funciona, porque a lo mejor yo digo, voy a ver unas 3 horas TikTok y ya, eso es lo que me gusta y me funciona. Pero lo que nos va a ayudar a distinguir es cómo va a empezar a cambiar nuestra vida, lo que nosotros queremos tener para nosotros, porque digamos que en este ejemplo del físico-culturismo, entonces yo cada día, eso implica que cada día vaya al gimnasio y me aleja de lo que quiero y en algún punto me afecta, porque ya no es solo que me pasé viendo toda la tarde TikTok, sino que no fui a verles a mis hijos, no les hice la comida, o ya no fui a la reunión con mis amigos, y es como que en algún punto como que me centra en algún lugar en el que yo no quiero estar. Esa es la clave para entender que esto sí me está afectando. Entonces, este es un llamado de atención. ¿Cuánto tu vida se altera? ¿A cuántos también la alteración puede afectarles como efecto dominó? Ese entonces es el
punto de equilibrio para tomar las decisiones y ser consciente de que quizá esto que pareció iniciar como algo placentero se me fue de las manos, como todo en la vida, porque el placer tiene un inicio y tiene un fin, así como el dolor tiene un inicio y tiene un fin, así como cualquier tipo de emoción. Y podríamos hablar que cada vez necesitamos más tiempo y como tú decías, ¿no? Es un ciclo, es un círculo vicioso de cierta manera que va generando un desgaste, que va generando el ya no cumplir más cosas y que realmente, pero ya ante eso, ¿qué podemos hacer? Ok, bueno, antes de pasar a eso, justo iba a decir que a largo plazo también la culpa es mayor, porque no sé si han notado que cuando iniciamos todo es bien, todo es maravilloso y todo, pero a medida que va pasando es sostenible, entre comillas. Claro, está súper, funciona, está rico, ¿para qué cambio? Pero a largo plazo, o sea, nos desgasta. Cada vez es como que ya, de verdad ya no quiero estar así. O sea, puede que en el momento sienta como un placer, un chiquillo, pero después es como que ya siento mucha culpa, paso mucho más tiempo culpándome y frustrado acerca de lo que no hago. Perfecto. Con respecto a lo de... Es que Fran es súper técnica y me encanta. Está haciendo la mejor de las opciones de ejemplificándonos y demás, pero ella va paso por paso. Ella no procrastina. Paso 1, paso 2. Ahora, si me preguntas cómo puedo empezar a resolver esto, o sea, si los problemas son las grandes expectativas, tenemos que empezar a vernos en objetivos más chiquitos y más como que definibles, ¿no? Más específicos en algún punto. Por ejemplo, yo no es que ya, a largo plazo mi objetivo es ser físico-culturista, pero ¿qué tal si en ese día mi objetivo es hacer 10 minutos de ejercicio? Tengo que empezar a llegar al gimnasio. Sí, llegar al gimnasio. Yo pago meses y nunca voy. Así. Creo que solo pagando ya me siento más delgada. Y aquí viene algo bastante interesante de por qué a veces producimos tanto y después nos comparamos en esto. Justo, ¿no? De que empiece el año y yo ya como que me inscribo en el gimnasio, pago los 12 meses y resulta que al segundo mes, al tercer mes ya no voy y ya ni saben quién soy. Porque es como que nunca le hemos visto en la vida, señorita. O sea, son los mejores clientes porque pagan, vienen 5 días. Y listo. Bueno, a la final alguien se beneficia. O sea, algo que es importante entonces de lo que te voy entendiendo es, no es necesario romperse la cabeza. Hay que dejar de pensar tanto y pasar a la ejecución. Sí, con objetivos pequeñitos. El tema es que hay muchas personas, que ahí sí voy también desde la práctica clínica, que llegan a consulta con una hiperproducción de pensamientos, ¿sí? Una hiperactividad cognitiva. Y yo siempre me pregunto por qué. Y son generalmente las personas que más logran tender o a procrastinar o a desarrollar necesidades emocionales súper fuertes como ansiedades, angustias y bueno, estresores varios, no les pongamos etiqueta, cuando las emociones no se pueden controlar. Pero, por ejemplo, analizábamos en conjunto con el equipo de Ánimo qué es lo que está ocurriendo, porque está bueno, como dicen Andrés, dejar de pensar tanto, pero ¿cómo lo hago si mi cabeza ya aprendió a pensar de esta manera? Si mi motor, que es el que literalmente me mueve de arriba a abajo, que me hace trabajar, me hace reír, me hace dormir, me hace todo, ya aprendió que esa es la manera de vivir. Pues ahí nos dimos cuenta, haciendo este análisis y un poco las situaciones sociales y actuales, que todo el tiempo estamos queriendo racionalizar, que todo el tiempo estamos queriendo encontrar una respuesta, que todo el tiempo estamos queriendo como controlar la cosa desde el saber, lo cual es maravilloso, porque ahora estos hermosos aparatitos nos dan la respuesta de cualquier cosa. Entonces nos estamos volviendo una sociedad en donde el acceso al saber, el acceso a la información, el acceso a la respuesta puntual nos hace todo el tiempo estar piensa. Y en esas personas que ya están con un nivel superior de pensamiento, de sobreestimular la parte cognitiva, lo que acabas de sugerir, Andrés, déjame decirte que les suena a chino.
a latín, lengua muerta, porque le entra por aquí, le sale por acá. O se quedan pensando, ¿cómo me voy a desconectar? A ver, primero esto, después del otro. Y para dejar de pensar, vuelven a pensar. Voy a planificar cómo desconectar mi mente. O sea, es una cosa de locos. Entonces, sí es una situación que hay que tomar en consideración, porque lo óptimo sería bájale 2 rayitas a tu super pensamiento o a querer entenderlo todo, controlarlo todo, o planificar o acceder a un tipo de conocimiento. Pero ahí hay técnicas y hay cuestiones terapéuticas de control de respiración, recursos de reestructuración cognitiva y también la reconexión con emociones, porque a veces pensar tanto me pone en un mundo de pensamiento, que después es cuando me abrumo y decías tú que el estrés, la preocupación y demás me explota en la cara y todo se vuelve súper caótico. Entonces, saber apagar un momento, ponerle en pausa, no apagar, ponerle en pausa la producción de pensamientos es un arte, y yo creo que eso también podríamos hablarlo en un siguiente podcast, de cómo el hiperpensamiento puede ir generando también sobrecargas y limitaciones porque nos quema. Ahí entonces, para lograr esto y no repensar en cómo dejar de pensar, ¿ustedes sugerirían que quizás es importante también pedir apoyo, pedir una ayuda en este sentido? Sí, de verdad que es un proceso, y creo que ahí lo que ha tocado una cuestión clave, porque el procrastinar a la final no es solo el lo hago o no lo hago, porque a la final ya he estado yo pensando acerca de si lo hago o no lo hago, sino es esta cuestión de que me vienen los pensamientos que por mucho tiempo alimenté de, no, es que no estoy produciendo, es que no soy alguien productivo, y cómo paro estos pensamientos que a la final ya me he acostumbrado a tenerlos ahí todo el tiempo. Exacto, y a ver, el tema es que desaprender es complejo, ¿sí? Desaprender es muy complicado, es difícil, pero también la procrastinación se puede producir desde mi experiencia en terapia por este deseo de aguanten un ratito, no quiero pensar, déjenme un rato, no quiero nada. Entonces vengan las redes, o me pongo a organizar el consultorio que les decía yo, o pago el gimnasio y me voy 2 días oyendo música, que también me pasa, ya bien les estoy contando de mi vida, pero sirve para pagar, y que después esto se vuelva una estrategia que tiene la utilidad que nos decía Fran para mantener una conducta, también es complejo, que puede ser otro de los orígenes, ¿no? De una conducta que después termina o deriva en una procrastinación. Es difícil. Claro. Sí, me han ayudado muchísimo, porque como yo les decía al inicio, también me pasa que procrastino mucho. Y como para ir terminando, ¿qué más podríamos decir a la gente que nos está viendo? ¿Qué se puede hacer? Porque nos han dado ya algunas herramientas útiles como para una última sugerencia a todos los que nos están viendo atrás de la pantalla. Aparte de buscar ayuda si sentimos que esto ya se vuelve insostenible o que quizás no podemos hacerlo solo, ¿qué más se podría hacer? O quizás si yo soy amigo o familiar de alguien y voy identificando, voy cachando que mi hermano, mi primo X está pasando por algo similar, porque me imagino que esto es algo que alguien cercano a nosotros puede identificarlo. Incluso eso te iba a decir, incluso mucho más rápido que uno mismo, porque como tú decías al inicio, a mí me funciona, me hace sentir bien, no tengo líos. Placer, pero quizás el que está al lado, la pareja que me ve que no lavo los platos, que no trabajo, cosas por el estilo, sí puede llamarnos la atención. ¿Cómo podrían abordarlo esto? Ok, si me preguntas como personalmente cómo yo lo abordaría, cómo como paciente, como persona podría yo en algún punto lidiar con esto, una estrategia maravillosa es el poder estar presente, pero es complejo porque en realidad, ¿cuánto de nuestro tiempo nosotros pasamos pensando acerca o del pasado o del futuro? ¿Cuándo realmente estamos en paz? O sea, somos capaces de quedarnos solos en algún punto y decir como que no, solamente estoy aquí existiendo y disfrutando de la existencia. Creo que es bastante difícil en nuestros tiempos. Uy, ahí entras al sentido de vida y comenzamos, híjole. Si no fui a terapia por la procrastinación, voy a terapia para encontrar el sentido de mi vida. O por el podcast.
o por el podcast. Pero sí, realmente esta tendencia del estar presente en el aquí y en el ahora, digamos que es real, pero es complejo admitirlo, porque a veces las demandas sociales, las demandas familiares, las demandas laborales nos tienen siempre pensando en el siguiente paso. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y mañana dónde voy a estar? Y tengo que entregar el informe. Y que es una carga, es un estresor súper fuerte. Y qué interesante lo que dices, porque también una de las causas puede ser hasta cierto punto esta competencia ya no tan sana en la que nos hemos visto envuelto últimamente como sociedad, en el que hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que vivir la vida de redes, ¿no? Donde la gente se presenta de una manera. La demanda social que es tan compleja. Claro, tienes una edad, ¿por qué no tienes pareja? Ya tengo pareja, muy bien, ¿por qué no te casas? Ya me casé, ¿por qué no tienes hijo? Ya tuve un hijo, dale la pareja. Ya tengo los 2 hijos, chuta, ya tienes familia grande, cómprate la casa. Y además, tengo un buen puesto y no cualquier trabajo. Y comienzas así hasta tener ya tu jubilación en la playa. O sea, es una cosa de una demanda que a veces muchos autores lo hablan como un acoso social. El nunca es suficiente y jamás es demasiado. Para mí es una frase que me encanta y la uso mucho en terapia porque es la presión que tenemos ahora, ¿no? Y desde este nunca es suficiente y jamás es demasiado, la pausita. Qué rico, qué funcional, qué bien. Preguntarse qué es lo que realmente quiero. Exacto. Y ahí comienza todo este proceso en donde normalizo que tomarme esta pausa es correcto. Pero las pausas no deberían, digo entre comillas, porque no sería lo óptimo, llevarte a una procrastinación, sino debería tener la persona recursos para estar en el aquí y en el ahora. Eso se puede conseguir con varias técnicas terapéuticas, que eso sí hay que buscar un profesional. Sin embargo, también hay un montón de situaciones de meditación, de control de respiración, desde pintar un mandala en donde sí estoy concentrado en el aquí y en el ahora haciendo lindo mi mandala, pero se termina el mandala y me voy a dormir. No las redes sociales que, por ejemplo, te llevan horas y nunca se termina algo. Entonces, hay maneras de poner en pausa estas demandas que no necesariamente promuevan la procrastinación. También hay otras cuestiones como actividades que a lo mejor por ahí puede sonar a cliché, como tener actividades deportivas, buena alimentación, fortalecer cuerpo y mente, que eso muchos profesionales lo decimos, llevarlo a cabo es el conflicto. Yo no soy de gimnasio, pero a mí me pones a hacer yoga o ejercicios mindfulness y puedo estar horas de horas ahí colgada del techo fascinada. Entonces cada quien tiene que encontrar su espacito en el mundo, hacer esta división que decía Fran, de dónde me ubico, de dónde divido las cosas para poder sentirnos más a gusto, ¿no? Y creo que hay algo importante es, claro, cuando a la gente le decimos que haga algo que le guste, lo primero que dicen es, no tengo tiempo. Pero yo lo que me he dado cuenta realmente es que esto sí. Que tiempo sí hay. Claro. Solo hay que hacerlo. Y solo hay, como decías, establecer este hábito, establecer esta rutina y va a ayudar. Ir de pasos pequeños, ¿no? Porque Sí. digo, ya voy a dejar de procrastinar esta semana y organizo todo mi tiempo, ¿no? Para que hasta las 9 de la noche estoy ocupadísima. Es que algo que es interesante también, como por ir cerrando, es que la gente no le gusta hacer algo diferente que le pueda generar un bienestar. Porque Es difícil los nuevos inicios. Sí. Díganme ustedes, qué difícil es comenzar. Y sabiendo que quiero comenzar motivado o motivada por algo que sé que está no del todo asertivo o no del todo saludable. Entonces, ¿cómo arrancas sabiendo que esto es para enfrentar algo que ya de por sí es molestoso, es cansado, tiene una presión fuerte? Durísimo. No sé qué has visto tú dentro de tu experticia. Bueno, lo que trabajamos, porque igual, o sea, a menudo viene mucha gente con esos pensamientos y todo de, ay, ya no estoy siendo productivo o algo, y les va a sonar muy cliché, pero la respuesta es un paso a la vez. Y cuando un paso se me haga muy difícil, voy una respiración a la vez. Sí,
Sí, es 1 minuto, un paso, un día a la vez. Ahora, ¿cómo hacer el día a la vez? También buscando alternativas que puedan ser placenteras. No es una sustitución de la procrastinación por otra cuestión placentera, pero sí es buscar cosas que le den un sentido de un gusto, no un placer por loco placer, sino el gusto que tenga este sentido de que lo hago por mí, lo hago acorde a quién soy, lo hago acorde a mi esencia. Si a mí me pones a jugar pádel, yo me siento a llorar. Yo me doy un tiro. No, mentira, no. Yo simplemente me pongo a llorar. Pero si me pones a mí situaciones un poco más espirituales o de relajación, eso me funciona. Y no solo por una situación puntual que me sirve para esta pelea o este combate que tengo desde la presión o desde el cansancio que la sociedad me pone en los hombros, sino porque a mí me encanta. Y digo, ¿por qué no hacerlo? Sí, me gusta y va conmigo. Entonces también es como descubrir una de las herramientas que es funcional, no una recomendación puntual que sale de un libro o que sale, bueno, siempre hay recomendaciones que pueden guiarnos, pero no necesariamente es esa la que va a dar como anillo al dedo. Entonces también descubrir quién soy, esta esencia, y no perder de vista este enfoque del desarrollo personal es una herramienta súper linda y muy poderosa cuando dentro de consulta se trabaja procrastinación. Claro. A la final son cosas que me construyen, ¿no? Que por me supuesto. Van haciendo. Quedo agradecido contigo, Fran. Y queda sin palabras. Creo que sí, sin palabras. Yo me quedo con algo súper importante y en algún espacio escuchaba aprender a vivir el solo por hoy, el solo por este minuto, el solo por esta hora. Creo que es muy importante y creo que son de estas pequeñas frasecitas que nos pueden ayudar a dar ese primer paso. Sí. Si no puedo culminar la carrera completa, bueno, pasito a pasito, metro a metro, creo que vamos a llegar a la meta. Exacto. Agradecido contigo, Fran. Rox. Sí, siempre es un gusto. Ya saben que con Andrés estamos totalmente gustosos de traer un montón de información y siempre codeándonos con estos grandes invitados que nos traen mucho más aprendizaje. Así que, Fran, muchísimas gracias por explicarnos de una manera súper humana y real, con ejemplos, lo que significa y hacia dónde puede llegar, pero sobre todo también dónde ubicar las cositas que nos pueden hacer parar a tiempo. Muchas gracias por la invitación, de verdad ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio y más que nada, ¿no? Para que la gente vea si es que procrastina o no necesariamente. Sí, o no necesariamente, así que déjennos sus opiniones, sus comentarios en nuestros canales, en nuestras redes, que siempre es hermoso para nosotros poder intercambiar opiniones. Eso fue todo por este capítulo de hoy. Yo les agradezco nuevamente por haberse quedado hasta el final. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y como ya les dijo Roxana, en el recuadro de comentarios nos pueden dejar sus preguntas, sus dudas y sus sugerencias o algún tema que les gustaría conocer en uno de nuestros próximos episodios de No Necesariamente. Estuvo con ustedes Andrés. Gracias. Nuevamente, gracias. Claro. Y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye. Y a trabajar por la salud mental. Chao. Queremos hablar de cosas que no se hablan. Por eso, te invitamos a ser parte de conversaciones profundas con nuestros expertos en psicología. Te esperamos en el siguiente episodio de No Necesariamente.